Buenas tardes. Estupendo, se oye muy bien. Bueno, estimadas consocias, consocios, familiares y amigos. En nombre de la Junta Directiva les doy la bienvenida a este acto. Está dentro de las actividades que hacemos nuestros socios y hoy tenemos el honor de tener aquí a una gran amiga, pero sobre todo también casinista y una gran profesional a la que en este caso tengo la suerte de querer mucho, que es doña Julia Luján. Nos va a dar una charla sobre un pintor que es conocido por todos, Julio Romero de Torres, y además en este casino tenemos un buen cuadro de él en el Salón Real. Lo va a presentar don Alfredo Gómez Gil y yo voy a decir poco porque él es el que lo hablará, pero sí que quiero decir alguna cosilla sobre ella, y es que aparte de que es licenciada en Derecho, tiene muchas más formaciones por ahí, pero ha sido una persona muy especial porque su vida la ha dedicado al mundo financiero, pero sin embargo es una gran artista. Es una gran vividora de las actividades del casino, está apuntada al baile, es decir, que participa mucho en las actividades de la danza con su querido esposo, don Francisco Ortega, pero además participa en una actividad que estamos muy orgullosos, que es el coro. Y es una soprano importante dentro del coro y además muy promotora también con su esposo y algunos amigos más que lo promueven. Y bueno, pues disfruta mucho de esto, de las tertulias, de los ratitos en el bar de socios que tenemos de conversaciones, y es un placer que hoy esté con nosotros para contarnos cosas de un gran pintor. Yo la aprecio mucho, entonces no voy a hablar mucho más de ella porque se me notaría demasiado, pero va a hablar don Alfredo Gómez Gil, que es la que nos la va a presentar. Tiene la palabra don Alfredo Gómez Gil. Gracias. Muy buenas tardes, queridos socios y consocios. Empleo siempre es masculino porque el emplear Alfredo, socios y socias, el micrófono. El emplear socios y socias, tengo que tocar un botoncito aquí. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora bien? Y perdonen. Empleo masculino porque entiendo que va el femenino también incluido. Mientras decimos socios y socias, estamos haciendo una discriminación, estamos separando, ¿verdad? Y lo que se trata es de unir. Bien, pues primero explicarles, esta serie de nuestros socios empezó hace unos años, llevamos ya 11 años, se me ocurrió decirle al presidente de entonces, decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer una cantidad de cambalaches, de recomendaciones para traer un orador, un buen conferenciante, un gran científico, a veces del extranjero? Y dice, sí, nos está costando una cantidad de esfuerzo, de conocimiento, de relaciones. Digo, cuando en realidad los tenemos aquí, en el mismo casino tenemos el director del ABC, tenemos al mismo doctor Pedro Mata, a verdaderas celebridades de la ciencia y de las letras. Y de ahí salió nuestros socios. Consiste en invitar cada mes a un socio que nos hable de lo que él quiera. Puede ser una conferencia impresionantemente profunda y puede ser simplemente una cosa familiar, con lo cual nos encanta a todo el mundo, porque es una forma también de hacer amigos, de conocernos los unos a los otros. Tanto el socio a su junta, a sus compañeros, a sus simples compañeros de casino, como el mismo público, el mismo socio, conocerlo al orador, que al orador, ya digo, puede ser en plan muy familiar o incluso, si él lo prefiere, en plan muy académico. Bien, pues hoy tenemos, como bien ha señalado, nada menos que a una gran compañera, una gran amiga y consocia, a Julia, consocia no, socia, Julia María Luján Jiménez. Nació en Córdoba, por lo tanto es una persona imprescindible para poder hablarnos nada menos que de Julio Romero de Torres. Nació en Córdoba, está casada y es socia del casino desde el año 2007. Esto es una curiosidad que también es para mí muy simpática, ¿no? Yo soy socio del casino. Y te viene una persona, un extranjero, yo soy socio del casino. Y te habla con una autoridad. ¿Desde cuándo? No, desde el año pasado. O al revés. Yo recuerdo Fernando Díaz Plaja, que murió ya, que era socio del casino, como él decía, desde que nací.
Y cuando me preguntan, ¿y usted desde cuándo es socio? Yo no, mejor no se lo digo. Pues ahí vamos. Bien, Julia es licenciada en Derecho. Es diplomada en Ceremonial, Protocolo y Organización de Actos, que fundó y llevó a cabo la Cámara de Comercio e Industrias de Madrid. Para mí, curiosamente, este diploma tiene un significado muy profundo. Yo observo, quizá equivocadamente, pero que falta un sentido tremendo de lo que es el protocolo, sobre todo en las altas amistades de medios oficiales o protocolarios, por eso se llama protocolo. También es diplomada en cuestión comercial y cursa en la actualidad estudios de grado de Historia del Arte en la Universidad de Distancia, la UNED. También realizó diversos cursos con créditos universitarios, como los cursos de Grecia y Roma en los orígenes de Europa, iconología e iconografía, mitología, historia de la cultura a través del arte, etcétera, etcétera. En la Fundación, curiosamente, estos cursos fueron llevados a cabo por la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Es muy interesante estos cursos, querida Julia, porque te pueden llevar perfectamente a una serie de mutabilidades dentro del sistema del doctorado en cualquier grado de facultad, tanto como es de la Derecho como es la mía en Filosofía y Letras. Julia María Luján también pertenece a la Sociedad Española de Estudios Clásicos y tiene una gran participación en distintos foros y viajes académicos bajo la dirección, la mayoría de estos, o mejor dicho, los principales de ellos, bajo la dirección de los ilustres profesores Francisco Rodríguez Adrados, que es académico de la Real Academia de la Lengua y de la Historia, y Antonio Alvar, precisamente, curiosamente coincide con que es hermano de nuestro presidente. Y Antonio Alvar es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Alcalá de Henares. Julia, como muy bien señalaba Ángel, cursó danza, mejor dicho, tiene clases de baile, es una experta en este octavo arte y ya antaño cursó en su ciudad nativa danza clásica española en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Tiene un largo desarrollo profesional como gestora de carteras y asesoramientos financieros en la Caja Madrid, que luego pasó a ser Bankia y de la que actualmente está jubilada. Bien, sus actividades en el casino son múltiples y muy reconfortantes para los amigos, nos anima, hay un verdadero sentido de amistad entre nosotros. Y hay que señalar que ella toma parte en el coro y es nada menos que soprano en la coral, nuestra coral. Y en las Navidades del 2023 interpretó como solista del canto de la Sibila. Hay muchas cosas más que añadir, pero como antes creo que he señalado, normalmente suelo hacerlo breve y lo más oportuno posible, porque casi todos aquí nos conocemos, de una forma o de otra. Queridísima Julia, te paso la palabra y tu magnífico saber sobre Julio Romero de Torres, tu paisano. Bueno, debo de señalar, esto me interesa, me vas a permitir, Julia, que haga yo ahora mi aportación. Julio Romero de Torres tenía un gran amigo, Anselmo María Nieto, que era exactamente el pintor que tenía en monopolio como modelo nada menos que a la gran poeta española y cordobesa, a Concha Lagos. ¿Le suena Concha Lagos? Bueno, mi tesis doctoral, hace ya 1000 años, se titula Concha Lagos bajo el dominio de la literatura comparada. Naturalmente, es un tema que habitualmente lo tengo muy presente y muy publicitado. Pero hace creo que son unos 5 años, la Diputación de Córdoba me invitó a dar una conferencia sobre ella y después de la conferencia un vis a vis con las personas importantes, conocedores o propietarios de la obra de Julio Romero de Torres. Y uno, cuyo nombre no puedo decir, me dijo, me gustaría que viera usted, ya que la conferencia sobre Concha Lagos, que viera usted algo en mi casa. Me llevó a su casa y de una forma muy discreta me enseñó un maravilloso cuadro, un desnudo de Concha Lagos,
cuando tenía 17 años. Y nada más, simplemente una anotación que creo que puede serle curiosa. Muy bien, bueno. Pues Julia, tienes la palabra y cuéntanos, pues, cómo bailas. Cuéntanos lo mismo, pero con ese estilo que tienes. Buenas noches. Muchas gracias, Ángel, Alfredo, por vuestras cariñosas palabras. Más cerquita. Por vuestras cariñosas palabras. Muchas gracias a los presentes por la asistencia a este acto, que pretendo que sea una sencilla y cordial charla en torno a la figura de Julio Romero de Torres. En su día, ilustre socio de este Real Casino de Madrid y reivindicado como claro exponente del simbolismo pictórico español. Fue el pintor que además nos dejó su extraordinaria herencia artística con su cuadro El Conjuro. Cuando Alfredo, director de la tertulia poética del Real Casino de Madrid, me invitó a participar en este ciclo de conferencias denominado Nuestros Socios, como coordinador de las mismas, me invadió un cierto pánico escénico, máxime a la vista de todos los ilustres socios que con extraordinarios méritos me han precedido en esta tribuna. Me sobrepuse al mismo con la fuerza que me otorga el cariño que le tengo a él y a Esuco, compañera de la coral. Me centré entonces en la elección del tema a desarrollar, con la exigencia fundamental de que fuese lo suficientemente atractivo, ameno e interesante como para compensar el tiempo que ustedes amablemente me van a dedicar. Mi actividad profesional en el sector de la banca, mis aficiones, entre las que se encuentran el baile y el canto coral que actualmente practico en las respectivas actividades que gestiona el casino, no me aportaban nada que lo considerase adecuado. Y como caída del cielo me vino una idea que fui alimentando con coincidencias que se reforzaban unas con otras. Verán ustedes, cuando me prejubilé de mi vida profesional, decidí cursar los estudios del grado de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Soy feliz, estoy encantada, me lo paso muy bien. El pasado año tuve que realizar un trabajo bastante extenso y profundo sobre Julio Romero de Torres. Resulta que Romero de Torres fue socio de este casino hasta su muerte en 1930. Además, este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Coincide que el Real Casino de Madrid, tenemos una de las obras suyas más representativas de su principal etapa pictórica, como es la simbolista. Y yo soy cordobesa, como cordobés fue él. Hay otro detalle anecdótico que me gustaría comentar, y lo ha comentado Alfredo. Yo estudié danza clásica española en el mismo conservatorio donde el maestro, muy aficionado a la música, estuvo matriculado. Todo encajaba. Respiré profundamente y me puse a trabajar con toda la dedicación e interés que la ocasión requería. Elegí tratar detalladamente la obra pictórica que Romero de Torres, socio de este casino, nos dejó a modo de herencia artística y patrimonial con su cuadro El Conjuro. Y a partir de esta, esbozar una aproximación a la globalidad de su obra pictórica. La perspectiva que nos da observar su obra en la distancia temporal ha hecho que se rescate su pintura de las críticas que en algún momento se volcaron sobre él por considerarla con cierto sesgo folclorista. La diversidad de matices y circunstancias creativas que rodearon el personaje, sumadas a que su figura y su obra fueron un signo de identidad de mis propias vivencias en mi Córdoba natal, me han llevado a encariñarme con el pintor,
que nos precedió además como socio de esta institución. No solo fue socio del Casino de Madrid, también lo fue del Círculo de la Amistad de Córdoba, que es un club correspondiente con el nuestro y que les recomiendo visitar cuando vayan a Córdoba. Mis padres son socios del Círculo y desde muy joven me fascinó la obra pictórica de Romero de Torres, presente en muchos de sus rincones. Y en especial en su señorial Escalera, donde sus 6 pinturas murales dedicadas a las artes y el lienzo Flores de balconada, esta pintada a la limón con su hermano Enrique, no dejan indiferentes a los visitantes del citado club social. Y, por supuesto, también me era familiar el Museo Municipal de Julio Romero de Torres, ubicado en la Plaza del Potro, en una de las plazas renacentistas con más encanto de la ciudad. Cuando ya en Madrid ingreso como socia en el casino, me vuelvo a encontrar con ese Romero de Torres que para mí representa un trocito de mi Córdoba prendido en una de las paredes del Salón Real. Romero de Torres fue un claro representante del modernismo español de estilo simbolista. Su obra, tan personal y original que resulta inconfundible, supo captar la esencia española, principalmente a través del retrato femenino idealizado. Pintor de la mujer morena y de toda la iconografía popular andaluza. Su pintura, rebosante de sensualidad, ha sido revalorizada en los últimos años tras una revisión historiográfica al margen de los tópicos que la encumbraron. Romero de Torres fue un artista en cuya obra subyacen más matices de los que a primera vista pudiese parecer, muy por encima de la percepción genérica de considerarlo como un pintor costumbrista que recreaba su obra dentro de un contexto muy relacionado con el folclore español y especialmente con el andaluz. Fueron muchas las circunstancias que influyeron en su obra pictórica, siendo la primera de ellas su entorno familiar. Nació en 1874 en una casa perteneciente al Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba, donde su padre, Rafael Romero Barros, era el director del museo. La habitación donde vino al mundo daba un patio con naranjos, que sirvió posteriormente de inspiración a muchos de sus cuadros luminosos de la primera época. En esta misma habitación murió 56 años después. Fue el 7º de 8 hermanos, la mayoría dedicados a distintas ramas del arte. Nació en el seno de una familia de artistas muy relacionada con personajes célebres de su tiempo, lo cual permitió al pintor el contacto y la formación en un ambiente favorable para su desarrollo de su actividad artística. Estas circunstancias fueron especialmente propicias durante su estancia en Madrid, sobre la que hablaremos un poquito más adelante. Desarrolla su actividad en unos momentos en los que el modernismo del final del siglo XIX y comienzos del XX marca una acusada tendencia. Este movimiento, extendido a todas las artes, a todas las áreas artísticas, las artes decorativas, etc., tuvo su principal foco en Cataluña, donde el pintor Ramón Casa fue un claro representante. Sin duda, el modernismo será la base formativa y de iniciación del pintor, pero pronto se aleja de sus cánones y temáticas para inspirarse en ambientes y paisajes más idealizados, buscando su propio lenguaje pictórico. Nuestro pintor reflejará en sus cuadros una realidad marcada por los personajes y tradiciones de una Andalucía que le resulta muy cercana.
no se conforma con plasmarla desde posiciones meramente naturalistas y costumbristas, sino que crea un repertorio propio tendente a la investigación desde lo simbólico. Romero de Torres encontró en su Córdoba natal los modelos que inspiraron su amplia galería, donde la mujer ocupa un motivo destacado. Y profundizó en la esencia de la cultura andaluza de su tiempo. A través de la mujer profundiza en esa esencia. Es esa mujer morena, con el rostro de misterio y el alma llena de pena, tal como la describe la letra de un conocido pasodoble, a la que le debemos que Romero de Torres sea al menos un personaje familiar en cierta cultura popular. Como dije antes, el ambiente familiar marca artísticamente los primeros años del artista, donde alterna el aprendizaje en el estudio de su padre, Rafael Romero, con la asistencia a las clases impartidas en las salas del propio museo, ubicado en el mismo recinto de su residencia familiar. Con apenas 15 años recibe sus primeros premios en certámenes convocados por la Escuela Provincial y el Ateneo. La influencia del magisterio paterno fue muy patente. Progresivamente se va vinculando al ambiente cultural de Córdoba, posteriormente en Madrid, pero siempre dentro de sus dos ejes fundamentales, su familia y la pintura. En el Certamen Nacional de Bellas Artes de 1895 obtiene la mención honorífica con su cuadro Mira qué bonita era, título tomado de la letra de una conocida solea que decía así: mira qué bonita era, mira qué bonita era, se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera. Por cierto, en este mismo certamen, el primer premio lo obtuvo Joaquín Sorolla. Con su cuadro Aún dicen que el pescado es caro, pero 11 años mayor que Julio Romero de Torres. En 1899, en este año, representa uno de los más importantes de su vida. Contrae matrimonio con Francisca Pellicer y obtiene plaza en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Córdoba, carrera docente que posteriormente continuaría en Madrid. Romero de Torres se traslada a Madrid en 1906 a una edad de 32 años, para desde aquí luego realizar viajes de trabajo a Francia, a Inglaterra, Países Bajos, Italia, por supuesto. Anteriormente ya lo había hecho a Marruecos, donde pintó una serie de acuarelas. Se aloja con su hermano Enrique, que la acompaña en el número 15 de la carrera de San Jerónimo, a unos metros muy cerquita de aquí. Y sin lugar a dudas, Julio Romero de Torres fue diario testigo de la construcción de nuestro actual casino, que, como bien saben ustedes, finalizó en 1910. En Madrid tiene una intensa y variada vida cultural. Frecuenta tanto las exposiciones de la Galería Fuencarral, donde trataban de abrirse paso a las distintas tendencias pictóricas de la época, como bulliciosas tabernas, punto de cita de la bohemia cultural. Era asiduo tertuliano del Ateneo de Madrid, compartiendo mesa con los hermanos Álvarez Quintero, con Ortega y Gasset, Pérez de Ayala. En el Café Levante estableció una gran amistad con Valle Inclán, encendido defensor de su pintura. Participó en círculos taurinos, destacando su relación con el novillero Juanito Terremoto. Años más tarde, Juan Belmonte, aportando a su figura un revestimiento intelectual que posteriormente fue plasmado en parte de sus motivos pictóricos. En el retrato que realiza el torero en 1909 se puede leer: al gran novillero Juanito Belmonte, en prueba de nuestra amistad y también por su brindis. Este es uno de los 3 cuadros en los que plasmó Romero de Torres una dedicatoria. Y, por supuesto,
tiene una fluida relación con el recién estrenado Casino de Madrid, en el que ingresa como socio el 15 de octubre de 1917. Lo frecuenta prácticamente a diario, entre otras cosas, por vecindad. Él trabaja en lo que actualmente es la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como profesor de dibujo antiguo y ropajes. Participa en las tertulias que tiene el casino e incluso realizó bocetos de sus obras en el mismo. La investigadora Mercedes Valverde, directora hasta el 2019 del Museo Julio Romero de Torres, tiene publicados trabajos de investigación en relación con bocetos realizados por el pintor en papel con el membrete del Casino de Madrid. Estos bocetos fueron encontrados en un antiguo vargueño perteneciente al estudio que el pintor tenía en el número 61 de la calle Pelayo, justo detrás del Palacio Longoria, sede actual de la Sociedad General de Autores. Por cierto, una obra, una joya de la arquitectura modernista que tenemos en Madrid. Estudio que era visitado asiduamente por personajes del mundo cultural y artístico de la época. Estos bocetos con el membrete del Casino de Madrid han sido reconocidos como bocetos preparatorios del lienzo La Virgen de los Faroles. El hecho de que este cuadro fuese gestado en nuestro casino me obliga a dedicarle unas palabras. La Virgen de los Faroles es un cuadro fechado en 1928. Julio Romero de Torres se sirvió de la modelo mexicana Carmen Gabucio, a la que pintaría en otras conocidas obras. Y lo hace por partida doble. La pinta como virgen y como monja. Es un cuadro que responde a la idea barroca del tema, claro exponente de la influencia que en Romero de Torres ejerció la Escuela Cordobesa de Pintura Barroca. En una composición triangular, Romero de Torres sitúa a ambos lados de la Virgen a una monja franciscana y a una muchacha cordobesa, con mantilla. Representan la Córdoba profana y la Córdoba mística, muy frecuente en la pintura, en la obra pictórica del pintor. El juego de contrastes estuvo siempre en toda la obra de Romero de Torres, como más adelante veremos. Por curiosa, voy a hacer una ligera referencia a la modelo de este cuadro. Julio Romero de Torres conoció a la modelo hispano-mexicana Carmen Gabucio gracias a Valle Inclán. Esta modelo comenzó trabajando de corista en el Teatro Apolo, donde conoció a José Antonio Primo de Rivera. Se afilió a la Falange Española y se infiltró como espía en el bando republicano, hasta que fue denunciada por su propio hermano, teniente coronel de la República. Fue encarcelada y sentenciada a muerte, y liberada más tarde ya por el bando nacional una vez finalizada la guerra. El resto de su vida estuvo entre España y México, donde falleció a los 91 años. Si alguno de ustedes pasea alrededor, en el perímetro alrededor de la Mezquita Catedral de Córdoba, podrán observar adosada a uno de sus muros, el muro norte, si no me falla la orientación, una capillita del siglo XIX muy de estilo andaluz, con una réplica del cuadro de la Virgen de los Faroles, realizada por Rafael Romero de Torres Pellicer, hijo de nuestro pintor. El cuadro original se encuentra actualmente en el Museo Cordobés del autor. Pero la más apreciada herencia que Romero de Torres dejó en el extraordinario patrimonio artístico de nuestro casino es, sin lugar a dudas, el cuadro titulado El Conjuro, y que ocupa un lugar destacado en el Salón Real. A esta obra le vamos a dedicar especial atención porque debemos estar orgullosos
como socios de este Real Casino de Madrid, de poseer una obra que es un claro reflejo del estilo de Romero de Torres, en donde figuran la mayoría de los elementos característicos que identifican su obra. María López Fernández publicó en el año 2001 un libro titulado Patrimonio Artístico del Casino de Madrid, El Salón Real. Un magnífico tratado acerca del planteamiento decorativo, así como de los detalles arquitectónicos y pictóricos del mismo, de gran ayuda para centrar esta obra de Romero de Torres en el espacio que la contiene, en el tiempo y en el entorno en el que fue concebida. El Salón Real, antes llamado Salón de Baile, centro neurálgico del Real Casino de Madrid, aglutina buena parte del patrimonio artístico del mismo. Destacan las pinturas murales de Emilio Sala y Cecilio Pla, el friso escultórico de Mariano Benlliure y las 4 pinturas murales de las que hablaremos más adelante. El conjunto iconográfico que representa es fiel a los gustos de la aristocracia y alta burguesía de principios del siglo XX, buena parte de la misma socios del casino. En los paneles del techo se representan las alegorías sobre las artes. Sobre las puertas, los 4 elementos. En el friso escultórico, las 4 estaciones. Y en los paneles del muro, las horas del día. Las fotografías que se muestran a continuación fueron tomadas en 1910, recién inaugurada la actual sede del casino. Como se puede ver, salvo las 4 pinturas de las paredes donde se aprecian los bastidores vacíos, el resto de la decoración del mismo se encuentra finalizada. Por orden cronológico, estas 4 pinturas cerraron el proceso de decoración artística más importante de nuestro casino y a ellas le dedicaremos la atención y principalmente realizada por Romero de Torres, El Conjuro. Tuvieron que transcurrir 8 años para que estos bastidores fueran ocupados por las obras respectivas de Manuel Benedicto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Anselmo Miguel Nieto y Julio Romero de Torres. Los 4 eran, por entonces, afamados pintores de Madrid, con muy buena relación de amistad entre ellos. Especialmente la tenían, como ha dicho Alfredo, entre sí Romero de Torres y Anselmo Miguel. Tal era la relación entre ambos que, junto a Enrique, hermano de Julio, viajaron a América para realizar una serie de trabajos, de encargos entre Chile y Argentina. Anselmo Miguel fue un pintor especializado en el retrato. Buena parte de la élite intelectual de la época pasó por sus pinceles. Tras la muerte de Romero de Torres, realiza un retrato a pastel como homenaje póstumo dedicado al que fue su gran amigo. Como les dije antes, me interesa situar la obra El Conjuro en el entorno para el que fue concebida. Veamos entonces cómo se gestiona la realización de las 4 grandes pinturas adosadas a los muros del Salón Real. La Junta Directiva, que se constituyó en enero de 1918, consideró prioritario completar la decoración del salón principal del casino. En este sentido, acordó destinar una partida extraordinaria de 50.000 pesetas para la adquisición de diversas obras de arte, que incluían 5.000 pesetas para cada uno de los 4 artistas seleccionados para la realización de los cuadros murales. Esta cantidad era relativamente considerable, pero no exagerada teniendo en cuenta la categoría de estos pintores. Dada la estrecha relación que los unía con el casino, no me dio ningún tipo de contrato escrito, de encargo, o al menos no existe constancia documental de ello. A finales de 1919,
ya se podían admirar las 4 obras en el Salón Real, que encajaban perfectamente con lo que la Junta Directiva buscaba, en cuanto que existiese un equilibrio entre la tendencia conservadora de buena parte de los socios y la introducción de ciertos ingredientes ya novedosos. Las paredes del salón de baile acogieron 4 alegorías sobre las horas del día, a través de 4 desnudos femeninos de un gran erotismo y que son en contraste con la inocente sensualidad de las castas mujeres que decoran el techo. Anselmo Miguel Nieto realizó una alegoría de la aurora, basándose en esquemas compositivos italianos y que nos recuerda a la pintura de Tiziano por los tonos de extremada delicadeza, el buen uso de su paleta con amarillos, rosas y malvas tornasolados. Sotomayor, que sentía predilección por la pintura mitológica, simbolizó una alegoría del mediodía a través del mito de Leda y Zeus convertido en cisne. Ahí le tenemos. Benedicto representó la alegoría de la tarde con el cuadro de la toilette de Venus. Y Romero de Torres apeló a los mitos populares españoles para plasmar en El Conjuro la alegoría de la noche. Será en este cuadro en el que a continuación prestaremos nuestra atención. En diciembre del pasado año salió a subasta en la Sala Segre de Madrid un boceto de esta pintura. Es un óleo sobre cartón de pequeñas dimensiones y es uno de los pocos bocetos que se conservan de la obra del pintor, pese a que su obra fue muy extensa. Romero de Torres solía pintar directamente sobre el lienzo, no hacía bocetos. Posiblemente este sería utilizado para presentarlo a la Junta Directiva y obtener el beneplácito de la misma. Romero de Torres realiza en El Conjuro una obra muy representativa en un estilo característico y nos presenta una alegoría con el protagonismo femenino presente en la práctica totalidad de su obra. En una equilibrada diagonal, el pintor desarrolla un motivo central relacionado con las edades de la mujer. Además, en una clara alegoría, los lánguidos y últimos rayos del sol se relacionan con la mujer madura que aparece en el segundo plano del cuadro. Como contrapunto, en el primer plano destaca la juventud de la modelo desnuda, recostada de perfil frente al anterior. Fija su mirada en el espectador en una posición de posado, como invitándolo a entrar en la escena. Esas miradas son el espejo del alma, un alma con un mensaje oculto que Romero de Torres consigue transmitir a través de los ojos. Esos ojos no representan una única emoción, sino que cada modelo en cada obra posee en su mirada un sentimiento único y cambiante según el estado de ánimo de quien la mire. Es por ello que donde haya un retrato de Romero de Torres, perdurará el rostro de la modelo y quedará inmortalizada el alma de la misma. La joven tapa púdicamente la evidencia de su desnudez, que se intuye tras el velo que parcialmente cubre sus piernas. La insinuación contribuye a incrementar la carga erótica de la obra. Los desnudos de Romero de Torres representan el ideal erótico del siglo XX. Pinta mujeres jóvenes, estilizadas, con un trasfondo de ingenuidad donde se equilibra la inocencia y el pecado. Importante reseñar que los desnudos de los otros 3 cuadros tenían una justificación en la imagen mitológica que representaban.
Romero de Torres no tiene por qué recurrir a este motivo iconográfico para mostrarnos un erotismo franco y profundamente moderno. Conocedor, como socio que era, de la alta sociedad burguesa que frecuentaba el casino, eligió una figura sensual, pero no excesivamente provocadora. La simbología presente en el cuadro del Conjuro es recurrente en buena parte de la obra de Romero de Torres, correspondiente a los últimos 15 años de su actividad pictórica. Las protagonistas de ambos planos no tienen comunicación entre ellas, y un jarrón de cristal con 3 rosas blancas divide por igual la línea diagonal que conforman ambas mujeres. Este mismo jarrón aparece en otros cuadros del pintor. Uno de ellos es titulado Pamno, otro de ellos es Serenidad. Posiblemente este jarrón de cristal formase parte de los objetos decorativos de su estudio. Las flores, y especialmente las rosas, tienen un protagonismo fundamental en el lenguaje simbolista propio, en el lenguaje simbolista, junto con otros símbolos. Los pavos reales simbolizaban belleza y vanidad, la mujer, que ya lo hemos dicho, en fin. Son muchos los símbolos que tienen protagonismo los objetos que tienen protagonismo en el movimiento simbolista. Esa simbología también se extiende al color de la rosa. Así el rojo alude al amor, mientras que el blanco es símbolo de pureza, aunque en otras culturas es sinónimo de muerte. Las rosas blancas y algo marchitas que Romero de Torres pinta en el Conjuro representan una clara referencia a la muerte de la tarde para recibir la noche. Las rosas han sido un motivo simbólico muy utilizado por Romero de Torres en muchos de sus cuadros, como por ejemplo en el del Pecado, pintado en 1913 y que posteriormente analizaremos. En este cuadro también podemos apreciar la presencia de un par de zapatos en el suelo de la habitación. Los zapatos son elementos fetiches que refuerzan el erotismo de las mujeres de Romero de Torres, bien porque son los únicos elementos que remarcan la desnudez o porque en sí concentran el protagonismo de la escena. Ejemplo de esto lo tenemos en el retrato de Conchita Saavedra, Esperando a los Reyes o Rivalidad, donde las modelos como único atuendo calzan sendos pares de zapatos. En nuestro cuadro El Conjuro, el pie derecho aparece calzado por una fina, preciosa zapatilla de tacón. En El Conjuro está presente, como dijimos anteriormente, el continuo juego de contraste, característico en la práctica totalidad de la obra pictórica del autor. Así, contrapone continuamente los conceptos de vida y muerte, de amor y despecho, de inocencia y pecado, de juventud y madurez. El color tenue del atardecer baña el fondo de la imagen y anuncia la llegada de la noche. Es esa noche donde tiene lugar el conjuro de amor y muerte, muy relacionado con la cultura gitana, plasmado con frecuencia en la letra trágica de la copla. Como ya me he referido, el denominador común de la pintura de Romero de Torres es la mujer. Romero de Torres nos muestra un abanico diverso de mujeres, en aptitudes poderosas, presencias fuertes, miradas desafiantes, mujeres melancólicas inmersas en un universo oscuro y tenebroso, pintado con colores fríos que escenifican escenarios alegóricos de muerte y vida, de lo sagrado
y lo profano, del mundo taurino y del flamenco. Buena parte de las mujeres pintadas por Romero de Torres tienen una identidad, bien porque utilizó mujeres muy conocidas del mundo del espectáculo, como es el caso de Pastora Imperio, Elena Pardo, Dora la Cordobesita o Encarnación López la Argentinita, que ahí la tenemos, que aparece en la imagen, o bien porque él también eligió mujeres sencillas que pintó repetidamente y gracias a esto ganaron popularidad. Se estima que utilizó más de 30 modelos diferentes a lo largo de su carrera. La reviste de un misterioso interior de melancolía, misterio, inquietud, frustración o de cualquier otro aspecto psicológico que el pintor deseara resaltar. Exhibe a su vez la elegancia de la moda femenina de la época. Destaca la precisión técnica y la creación de las luces suaves en los ropajes y en la piel. Era profesor de ropajes en la academia, que contrasta a su vez con los escenarios y paisajes del fondo que hacen que la realidad se convierta en alegoría. La mujer la representa con dos iconografías diferentes. Una de ellas representa la virtud, el orden doméstico, relacionada con la vida de oración y entrega mística. La otra está relacionada con la sensualidad y la entrega a los placeres de la vida y el amor. Pero por encima de todo crea una mujer de belleza trascendente, idealizada y simbólica. Entre sus musas más sobresalientes podemos destacar a María Teresa López González, a quien inmortalizó en La Chiquita Piconera, entre otros muchos cuadros. María Teresa López González nació en Buenos Aires y era hija de una familia cordobesa que emigró a Argentina. A la edad de 7 años regresa con su familia a Córdoba. María Teresa comienza a posar como modelo cobrando 3 pesetas por sesión. Siempre existieron rumores acerca de que la modelo y el pintor pudieran tener una relación más allá de lo profesional. No hay constancia de este hecho, pero los rumores marcaron su vida. Fue la última modelo que posó para el pintor justo 5 días antes de su fallecimiento. María Teresa murió, ahí la tenemos en la imagen, en el 2003. El poeta Rafael de León da letra a la canción La Chiquita Piconera, cuyo estribillo decía así: y cuando la noche Córdoba dormía y era como un llanto la fuente del potro, el pintor gemía: ¡ay, chiquita piconera, mi piconera chiquita! Toda mi vida yo la diera por contemplar tu carita. Mira tú, si yo te quiero, que sigo y sigo esperando al ladito del brasero para seguirte pintando. Várgame la soleá, haber querido olvidarte y no poderte olvidar. También destaca como modelo Ana López, apodada Cara Sucia, vendedora de flores en los cabarets de la época. Entre muchos cuadros la representó en Musa Gitana y en Cordobesa. Con frecuencia, esto es importante, hacía fragmentaciones de las partes anatómicas de las modelos, pintando la parte del cuerpo de estas que más se ajustase a la idea que él tenía del cuadro. De su mujer, Paca Pellicer, Paca la llamaba así, Valle Inclán, con frecuencia pintó sus manos. Otras muchas mujeres fueron musas pictóricas de Romero de Torres, pero quiero centrarme en las protagonistas de nuestro cuadro El Conjuro. De las 2 mujeres que aparecen en el mismo, no conocemos la identidad de la joven, que la repitió como modelo en otros cuadros. Sí conocemos la identidad
de la mujer madura que aparece en el segundo plano. Se trata de Amalia Fernández Heredia, la gitana. A ella misma le gustaba recordar cómo conoció al pintor. Según parece, los hechos tuvieron lugar en una tarde del mes de mayo. Estaba Romero de Torres sentado en una terraza del Círculo de Labradores en el Boulevard del Gran Capitán de Córdoba, cuando pasó junto a él Amalia. Por entonces tenía ella 19 años. Se percató de que un adinerado terrateniente que ocupaba un velador próximo mandó a su sirviente que llevase a Amalia a su presencia. Romero de Torres, al que le había impactado la lozanía de Amalia, se adelantó y ya en presencia de ella le dijo: «Me gustaría pintarla a usted. Soy Julio Romero de Torres». A partir de ese momento, ella posa para el pintor en más de 20 cuadros, entre ellos El Conjuro. Percibe por ello 15 reales por sesión y la retrata tanto en solitario como en grupo. La primera obra en la que Amalia aparece es en Las Niñas de la Ribera. Su rostro aparece resplandoroso en La Gitana de la Naranja. En este cuadro podemos observar el retrato de una mujer gitana que muestra una naranja en su mano sobre un fondo neutro. El gesto de esta mujer nos puede recordar el aspecto enigmático del retrato de la Gioconda. Ambas mujeres llevan en su rostro una expresión mezcla de serenidad y sonrisa con una profunda y misteriosa mirada. Son varios los cuadros en los que el artista pinta naranjas, quizá como elemento alegórico ligado al patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba o al patio de su casa natal, que, como dije antes, tanto inspiró su primera etapa de pintura luminosa. El más significativo de ellos es el de Naranjas y Limones. Esta obra, pintada en 1927, es la representación muy personal del tradicional tema del bodegón. Al clásico bodegón, formado por frutas, por flores, por objetos inanimados, añade Romero de Torres la figura desnuda de medio cuerpo de una joven como elemento vivo del cuadro. La pintura rebosa sensualidad y erotismo y supuso una verdadera provocación para los círculos más reaccionarios de la sociedad del momento. Romero de Torres repite con frecuencia elementos icónicos como pueden ser las naranjas o limones. Parte del poema Las mujeres de Romero de Torres, de Manuel Machado, decía así: naranjos, limoneros, jardines, olivares, lujuria de la tierra, divina y sensual, que vigila la augusta presencia del ciprés. En este fondo, esencia de flores y cantares, os fijó para siempre el pincel inmortal de nuestro inenarrable Leonardo Cordobés. Pero volvamos a nuestro cuadro. Cuando Romero de Torres elige a Amalia como modelo para El Conjuro, había perdido ya parte de su juventud. No obstante, dada la estima que el pintor mostraba hacia ella, la utiliza como símbolo de madurez y la ubica en segundos planos, como lo hizo en El Conjuro, portando una túnica semicaída, símbolo de madurez, y mostrando uno de sus senos, como pose similar a como aparece en el cuadro que podemos observar de la consagración de la copla. Amalia
aparece en plano central como representación alegórica de la copla. Es representada arrodillada, apoyada sobre una guitarra flamenca y a punto de ser coronada. Y de fondo, Córdoba, siempre Córdoba. En esta magnífica pintura conviven las tres fuentes de inspiración de buena parte de la pintura de Romero de Torres: el flamenco, la copla y el toreo. Y entre ellas yo diría que el flamenco concentraba todas sus pasiones. Me gustaría analizar ahora la fuente pictórica que pudo influir en Romero de Torres a la hora de pintar El Conjuro. Se puede establecer un paralelismo en la composición de la pintura El Conjuro con la utilizada en la pintura veneciana del siglo XVI y especialmente con Tiziano. En el árbol y la cortina, situados en el segundo plano a la izquierda de nuestro cuadro, se asemejan a los fondos empleados en alguna de las pinturas mitológicas de Tiziano, como elementos utilizados para aportar intimidad a la alcoba cuando se representan desnudos. En la Venus de Urbino, de 1538, que está en la Galería de los Uffizi, se muestra este tipo de cortinajes. Lo mismo ocurre en Venus y Adonis de Veronés. En este caso, el frondoso árbol es el árbol que vemos, el que preserva la intimidad de la escena. Esta característica compositiva no corresponde solo al Conjuro, sino que es común a los otros tres cuadros que forman la alegoría de las horas. También es propio de la pintura veneciana la presencia de paisajes abiertos y la contraposición de una figura vestida y otra desnuda, tal como ocurre en El Conjuro. La influencia de Tiziano y en general de los grandes maestros del Renacimiento está muy presente en la pintura de Romero de Torres. Fue adquirida desde muy joven por la influencia que su padre Rafael Romero, cuya pintura estaba muy marcada por los pintores renacentistas. Este paralelismo lo podemos apreciar muy bien al contemplar los cuadros Venus de la poesía y Venus recreándose en la música, de Tiziano. No solo hay una influencia clara de estilo, sino una misma protagonista, que en este caso es Venus, y el deleite común por el arte, en un caso en la música y en otro caso en la poesía. De igual manera, la obra Amor místico y amor profano de Romero de Torres está claramente influenciada por Amor sacro y Amor profundo de Tiziano. Hasta aquí hemos realizado un estudio detallado del Conjuro, debido a la cercanía que nos vincula con el cuadro. Incluso me atrevería a decir por el sentido de pertenencia que a él nos une como socios de este Real Casino de Madrid. Partiendo de lo particular a lo general, pretendo a continuación esbozar una brevísima aproximación a la pintura de Romero de Torres, que nos permita analizar de una manera sucinta la globalidad de su pintura. Caben distinguir dos periodos fundamentales en la pintura de Romero de Torres. El primero de ellos abarca sus años de formación, hasta fines de la primera década del siglo XX. En esta etapa, Romero de Torres desarrolla una pintura de paleta muy luminosa, con pinceladas sueltas, da mucha importancia al color y a la naturaleza. El segundo periodo al que pertenece El Conjuro comienza ya a finales de esa década que hemos dicho del siglo XX y coincide con su madurez ya artística. En él desarrolla un nuevo concepto pictórico muy próximo al simbolismo, lo que acentúa su acusada
personalidad pictórica. Progresivamente su paleta se va oscureciendo, alejándose del naturalismo y aborda obras de denuncia social con figuras de más carga psicológica. En este momento en el que empieza a desarrollar el concepto femenino, místico y soñador, que más tarde se cargaría de sensualidad para ofrecernos un estilo e iconografía muy personal y lograr así una pintura realmente identificativa, muy cercana a la alegoría. Ejemplos de esta etapa son las Hermanas de Santa Marina y la Venus de la Poesía, que hemos mencionado antes. La tipología de este tipo de cuadros fue muy utilizada por Romero de Torres a lo largo de toda su trayectoria. Es un esquema heredado del Renacimiento italiano, tal como dije anteriormente. Abundando en lo dicho ya, Romero de Torres elevó la imagen de la mujer andaluza a la categoría de símbolo erótico de la cultura. El pintor trabaja con la dualidad y la oposición de contrarios. De una parte están las mujeres que simbolizan el erotismo y la perversión, y de otra aquellas que denotan la fidelidad ciega entregada a su fe, como es el caso de la serie que dedicó a sus monjas, pintadas con una singular estética y alejada de la iconografía de los otros pintores de la época. Vamos a apreciar en esta dualidad al mismo tiempo que vemos el paralelismo y los contrastes existentes entre la Venus del Espejo de Velázquez y el Pecado de Romero de Torres. El erotismo presente en la Venus del Espejo de Velázquez es rico en suntuosidad y seducción y está revestido de la teatralidad y el marco que le aportan los cortinajes rojos del fondo. En el cuadro del Pecado, el fondo se torna tétrico por la presencia de viejas enlutadas. Lo que en Velázquez es mitología, en Romero de Torres es ácida realidad. La Venus de Velázquez se torna Eva en Romero de Torres. Una Eva encarnada en prostituta y rodeada de 4 alcahuetas, una de las cuales le ofrece una manzana como símbolo del pecado. En este cuadro está también presente el juego de la oposición y contrarios, al que hacíamos antes referencia. La piel clara y sonrosada de la juventud de una cortesana reflejada en el espejo contrasta con la de las viejas enlutadas. En el Pecado se representa la coquetería femenina y la vanidad reflejada en el espejo dorado, que tiene un carácter mágico y aporta la carga narcisista a la obra. La feminidad es una fuente continua de fascinación para la propia mujer y al mirarse en el espejo a sí misma es su contacto con la realidad. La prostituta, indiferente a la charla de las 4 alcahuetas y recostada en el diván, da la espalda al espectador como ignorándole, pero ofreciéndole todo el esplendor de su cuerpo. La contraposición con el cuadro del Pecado lo encontramos en el cuadro de la Gracia. Es el contraste entre el amor bueno y el amor malo. Lo que en el Pecado son alcahuetas, en la Gracia son monjas y mujeres piadosas. La mujer sostenida entre sus brazos, pero con vida, parece ser el desenlace y conclusión de la escena del pecado, donde al final este es perdonado. La modelo Mariquilla posó para el pintor en ambos cuadros. En el Pecado, la cortesana da la espalda al espectador y exhibe sus encantos. En la Gracia, mira reflexiva a un punto indeterminado y se muestra con toda su realidad. Al igual que fragmenta partes anatómicas de las modelos femeninas, también lo hace con los paisajes,
utilizando el sistema narrativo de la pintura renacentista, especialmente de Tiziano y Leonardo, cuyos fondos explicaban la situación de los protagonistas del primer plano del cuadro. Al comienzo del siglo XX se trató de establecer dos categorías de pintores según estuviesen adscritos al blanco o al negro. El blanco, propio de la sensualidad solar y luminosa de la pintura levantina, como es el caso de Joaquín Sorolla, y relacionado con el disfrute de los sentidos. El negro, que reacciona contra lo anterior y representa el goce mortificado y místico. Romero de Torres utiliza predominante el negro con la enjundia que corresponde a los buenos coloristas, al igual que lo hicieron sus coetáneos Zuloaga y Solana. La pintura de Romero de Torres se desarrolla dentro de un ambiente cultural y social determinado, tan definido e identificable que pudo utilizar su pintura como imagen publicitaria con distintos fines. Y así tenemos como ejemplo la imagen de Dolores Castro Ruiz, conocida como Dora, la cupletista más famosa de la época, plasmada como imagen de Anís la cordobesa. Años más tarde, Dora contraería matrimonio con el gran torero Chicuelo. El enlace amoroso de toreo y la copla ha sido muy frecuente, como bien saben ustedes, pero ese es otro cantar. Romero de Torres singularizó este particular con un nuevo canon estético femenino que en los años 30 se transformó en un símbolo nacional y erótico hacia el exterior. A partir de ese momento, un mero símbolo de una marca comercial se convierte en el prototipo de la estética de la mujer española representada esbelta, pero con fértiles caderas, tez olivácea, la melena larga y los grandes ojos negros de mirada penetrante. El público dedicó canciones al pintor y poesías hiperbólicas a las mujeres de sus cuadros y se formó a su alrededor toda una leyenda de Don Juan español. Atendiendo a la carga psicológica que encierra la pintura de Romero de Torres, podemos decir que más que innovador es investigador. Crea un lenguaje pictórico y poético a la vez, que le permite avanzar, explorar y acercarse a la esencia mística y significativa de los tópicos que trata. Así, por ejemplo, podemos acercarnos a unos de sus cuadros de su madurez, Jugando al monte, Humo y azar. Se trata de un cuadro pintado por encargo para decorar un estanco y administración de loterías. De la simple observación del mismo, descubrimos que se trata de un cuadro meramente costumbrista, donde las cartas representan el azar y el humo se relaciona con los cigarrillos. En un segundo nivel de observación nos permite admirar el talento figurativo del artista al representar la belleza y sensualidad de las mujeres. Quizás podamos realizar otro análisis más, un análisis crítico de los placeres y ociosidad de la burguesía de su tiempo presente en la ostentación de la indumentaria y calzado de las mujeres o los accesorios como el mantón y la pitillera o el sopor en la expresión de la mujer que mira de frente. Pero hay un tercer nivel en Romero de Torres. Descubrimos una alegoría dramática sobre la futilidad de la existencia humana, vanitas vanitatis. Tanto más cuanto podemos observar un fondo distinto al escenario cordobés de la mayoría de sus pinturas de su época de madurez. Aquí se pinta un embarcadero, con un barco que da la proa a las mujeres,
como acercándose a ellas, si bien, paradójicamente, las velas parecen abombarse en la dirección de la popa, en una imagen irreal, casi surrealista. Y así podemos pensar en la barca de Caronte, que viene a recoger a las mujeres ahondando en la alegoría del ser humano como ser parte de la muerte, al modo en que décadas más tarde los filósofos existencialistas plantearán. Vemos que en una obra que en principio estaba concebida como elemento decorativo de un establecimiento comercial, un estanco y una administración de lotería, esconde estratos psicológicos de gran riqueza. Con todos estos valores, bien podemos decir que fue más necesidad que azar que este cuadro fuese elegido por el cantautor Luis Eduardo Aute para titular su última grabación en directo, con la que recopila las canciones que más han determinado su lírica. Un cantautor que siempre ha prefigurado al ser humano como de paso por la vida. Elige ya en nuestro siglo este cuadro de Romero de Torres para ilustrar su antología definitiva. Me gustaría seguir abundando en aspectos significativos de la extensa obra pictórica del pintor, pese a que murió relativamente joven, pero el tiempo es escaso y no me gustaría sobrepasar el que tengo tasado. Pero sí deseo, llegado a este punto, hacer una referencia acerca de las críticas que en algunos de sus contemporáneos volcaron con relación a lo que ellos llamaban sesgo folclorista del pintor. Como antes dije, Romero de Torres contó con detractores entre ciertos escritores representativos de la generación del 98, tales como Unamuno, Ortega, Azorín, mucho más condescendientes con la pintura de Zuloaga o Regoyos. Destacarán apenas en su defensa en vida Valle Inclán y Manuel Machado. La descalificación que se le aplicó a Romero de Torres cuando le acusaron de la apropiación del folclorismo con el fin de alcanzar un éxito fácil, la pudo sentir García Lorca por Jorge Luis Borges, que desde su reconocido esnovismo intelectual calificó a Federico García Lorca como andaluz profesional. En relación con lo anterior, se puede establecer un cierto paralelismo entre Romero de Torres y García Lorca, que se conocieron, por cierto, siendo Federico muy jovencito, en una visita que éste hizo a Córdoba en 1916. Y es que Federico comparte con Julio Romero esa búsqueda de los universales humanos desde el lenguaje andaluz. Baste significar que el mismo drama y tragedia que encontramos en las mujeres andaluzas de bodas de sangre parece encontrarse en los cuadros de Romero de Torres, como por ejemplo en Cantejondo, o la represión puritana sobre la mujer y su exigencia social de virtud presentes en la casa de Bernarda Alba o Yerma se encuentra reflejada en los cuadros de Julio Romero, tales como Retablo de Amor y Flor de Santidad. De igual manera, la dualidad del amor sublimado y virtuoso frente al amor carnalmente deseado lo podemos apreciar en los cuadros Amor Sagrado, Amor Profundo y Ángeles y Fuensanta. Con ese gusto por la copla y el folclore andaluz tenemos un famoso poema de Lorca, La canción del jinete, donde la Córdoba lejana y sola es el contrapunto poético de la visión de Córdoba por parte de Romero de Torres. Y dice así: Córdoba, lejana y sola, jaca negra luna grande y las aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Desearía hacer una reflexión sobre el valor y vigencia de Romero de Torres. Hace unos días, en un periódico local de Córdoba, leí un artículo sobre el pintor, con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento, y que titulaba así: Romero de Torres, un pintor que hoy por hoy pinta mucho, jugando con los dos significados, de pintar y tener vigencia. Pese a su corta vida, la obra de nuestro autor fue copiosa y apenas la hemos esbozado en nuestro paseo por su estética. Cabe preguntarnos acerca de la trascendencia artística del pintor, o en último extremo, si su estilo ha inspirado nuevas tendencias pictóricas. Si nos asomamos al panorama de la pintura posterior, bien podemos pensar que no generó discípulos, ni su estilo tuvo continuadores. Julio Romero fue prácticamente un verso suelto y finito en el devenir de la pintura. Tuvo predecesores y fuentes artísticas de las que bebió, pero su singularidad termina con su muerte. No obstante, hay quien encuentra detalles originales de sus obras que marcan huellas apreciables en artistas posteriores. Así son varios los críticos, el principal de ellos, el profesor Javier Pérez Rojas, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, que consideran la influencia de Vividoras del Amor en uno de los cuadros más importantes del pasado siglo, Las señoritas de Aviñón de Picasso. Vividoras del Amor fue presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes y rechazada por escandalosa. Es la denuncia social de un prostíbulo. Junto a esta obra fueron también rechazadas Nana, de José Bermejo, y Sátiro, de Antonio Fillol. Los tres expusieron en una galería de la calle Alcalá las citadas obras, con un letrero donde se leía pinturas independientes rechazadas como inmorales, lo que provocó una ola de opiniones, pero que en definitiva dio notoriedad al pintor. En la pintura, la expresión deseante de las manos del ciego, buscando lo anhelado en el cuadro de la saeta, se repite, por ejemplo, en el cuadro de Dalí, el hombre invisible, o en los fotogramas de Buñuel en su surrealista, esperpéntica y tragicómica película El perro andaluz. Ahí lo tenemos, nuestra imagen. Podríamos citar otros muchos casos de influencia de Romero de Torres en otras áreas artísticas, incluso dentro del lenguaje gráfico y publicitario. Fueron muchos los carteles que el pintor realizó para eventos públicos de distinta naturaleza, tales como exposiciones, ferias y carteles taurinos también. Finalizo. Mi tiempo no me da para más y tampoco quiero abusar del suyo. Tan solo desearía compartir con ustedes lo que para mí representa Romero de Torres. Pero ya saben que el arte tiene mucho de subjetivación. Romero de Torres es un artista cargado de misterio, un misterio que no se aprecia con una mirada superficial. A lo sumo, produce un primer impacto estético. Sin embargo, si una misma mirada profundiza en la riqueza simbólica de su obra, sin duda visualizaremos el mensaje que subyace oculto en la obra de un gran pintor.
Termino con una reseña de un diario cordobés referida a la muerte de Romero de Torres, que supuso una manifestación multitudinaria solamente superada por el diestro Manolete, con la muerte de Manolete, que titulaba «Córdoba ha muerto». Desearía que el contenido de esta charla haya sido de su interés. Les aseguro que la he preparado con todo el cariño y el empeño posible para que así fuese. Solo deseo que cuando en el Salón Real se encuentre nuevamente frente al cuadro del Conjuro, se recreen con todos los matices que cuadro y pintor encierran. Y, como antes les dije, se sientan orgullosos del magnífico patrimonio artístico que nuestro Real Casino de Madrid posee, así como uno de los muchos ilustres socios que nos han precedido. Y por extensión, que den a Romero de Torres el valor que le corresponde, que su haber tiene, haber sido un pintor muy representativo del simbolismo de su época y una personalidad altamente relevante. Si experimenta este sentimiento, para mí habrá sido un placer y un honor haber contribuido al mismo. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Bueno, gracias, Julia, porque es que se me oye. Gracias, Julia, porque todo lo que haces, la verdad es que lo haces con todo el entusiasmo, con todo el corazón, como todo lo que conozco que haces. Nos has dado un repaso pues grande y has demostrado que lo has trabajado, que lo has vivido y que lo has dicho con el corazón. Muchas gracias. Gracias.